Muy buenos días, mis queridos compatriotas. Aquí me tienen hoy viernes, ya a punto de concluir esta semana. Perdón, los acontecimientos siguen ocurriendo de una manera estrepitosa. El mundo convulsionado, no solo por la pandemia, sino por los sucesos que están ocurriendo en Afganistán. Hoy voy a hablar de dos temas. Uno es los Estados Unidos, que es mi país, al que amo, el que me recibió con los brazos abiertos cuando tuve que salir huyendo del mío. Y por tanto amo este país con todo mi corazón y por este país doy hasta mi propia vida. Y el otro tema, el recurrente que siempre hablo, que es el tema de Cuba. Comenzaré por este país con las desastrosas noticias del atentado terrorista que ISIS, ese grupo que supuestamente habían dicho que estaba eliminado, activó en el aeropuerto de Kabul. Hay tongones de fallecidos, heridos, un desastre, pero dentro de ellos hay 14 ciudadanos americanos que han fallecido producto de la irresponsabilidad enorme del señor que está en la Casa Blanca dirigiendo los destinos de esta nación. Ese señor, siempre lo dije desde que se postuló, no es la persona indicada para dirigir los destinos del país más poderoso, más grande y más importante del mundo. Este país le quedó grande desde el mismo momento que asumió una presidencia dudosa, porque estaba todo enmascarado en cuanto a las elecciones y los datos de las elecciones y la corrupción que se comprobó y se vio durante todo el proceso electoral en este país. Es una vergüenza que tengamos a este señor en la Casa Blanca y ahora, después de tanto tiempo, comiencen de nuevo los atentados contra los ciudadanos americanos. Somos nosotros, como ciudadanos americanos, los que estamos poniendo los muertos, producto de una política exterior dislocada, de una política exterior blandengue, de una política exterior sin sentido que tiene esta administración demócrata en la Casa Blanca. Esto realmente es un bochorno y yo, como ciudadano americano, le exijo a los congresistas de mi región, a los del estado de la Florida, que por favor preparen la documentación urgentemente y lleven a juicio político a este señor antes que destruya o termine de destruir los valores de esta nación. Necesitamos que el presidente actual de los Estados Unidos renuncie por incapaz y por permitir que nuestros enemigos hoy estén celebrando la muerte de 14 ciudadanos americanos en un atentado terrorista. Esa gente lo único que estaban haciendo era salvando vidas de los terroristas y ellos pusieron su vida en juego por un producto de una irresponsabilidad de este gobierno, que ya hay información que sí se tenían las agencias de inteligencia de este país, estaban muy conscientes de que el atentado en cualquier momento lo iban a hacer en el aeropuerto de Kabul. Por eso, responsablemente, como ciudadano americano de este gran país, exijo la renuncia del presidente Biden en la Casa Blanca. Este señor no puede seguir dirigiendo a la loca y a la tonta, como está haciendo, los destinos de esta gran nación. Eso se lo pido, se lo exijo a nuestros congresistas, que pidan un juicio político urgentemente para que evalúen la salud mental de este señor y podamos tener un presidente que sí responda, que sí cuide y que sí se preocupe por los ciudadanos americanos en esta nación.
Ese es el primer tema que quería tocar, porque la indignación que tengo al ver esos ataúdes de esos ciudadanos americanos, de esos muchachos que han dado su vida por gusto, por una blandenguería del presidente de esta nación, esos jóvenes han perdido su vida. Y cuando vi esos ataúdes envueltos en la bandera americana, mi corazón se ha comprimido de dolor y de disgusto. Ese es uno de los temas que quería hablar sobre estas tierras. Los otros temas son relacionados con Cuba, pero que se vinculan a estas tierras. Casualmente tuve la noticia de primera línea de alguien, que no puedo revelar la fuente, pero sí es una fuente muy segura, de que siguen llegando. Ayer llegaron un grupo de cubanos inescrupulosos, irresponsables, que estaban metidos en aquella isla del frente. Y esos cubanos han llegado todos contaminados con la nueva cepa del coronavirus. Hoy la mayoría de ellos está yendo a sus médicos y a sus hospitales. Ahora lo tiene que pagar este país, porque esas personas fueron a Cuba y se contaminaron. Pagaron $100 por una prueba de PCR falsa para que pudieran pasar por el aeropuerto, las autoridades sanitarias los dejaran entrar en el avión y llegaran a estas tierras todos contaminados con la nueva variante del virus. Hace rato vengo alertando de esto que está sucediendo. Las autoridades se están haciendo los chivos con tontera, nadie toma cartas en el asunto y realmente nuestra población del condado Dade está en peligro, y no solo la del condado Dade, porque están llegando todo el que viene de Cuba y vive en otros estados, tiene que aterrizar en el aeropuerto de Miami para después seguir. Y a medida que sigan avanzando hacia otros estados, siguen transmitiendo la enfermedad. Una de las experiencias de uno de los que estuvo allá, que realmente fue de visita no porque quiera a su familia, sino porque tiene un gran negocio que vende la libra a los cubanos que necesitan enviar medicinas a su familia, se las vende en $30 la libra. Ya eso lo he comentado en otras ocasiones. Ahora bien, este señor en esta ocasión la pasó bien mal. Primero porque se contaminó, porque contaba que los horarios en que tenían corriente eléctrica eran las menos horas. Las noches enteras eran sin corriente eléctrica. No podía dormir, dice que le faltaba el aire, pero aún así, fíjense, estaba de recholata porque había rentado un carro de turismo. Y entonces iba de lugar a lugar, fue a playas, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿dónde está el control? Y me dicen que no, que si tienes un carro con chapa de turismo en Cuba no hay control ninguno. Puedes hacer lo que tú quieras y puedes ir donde tú quieras y puedes contaminar a quien tú quieras y puedes traer para acá todas las enfermedades, no solo esa. Ese señor, además de eso, ha venido con conjuntivitis, porque en Cuba, en este momento, hay un brote enorme de conjuntivitis, producto de la poca higiene que tiene la población, producto de que estamos con unos calores enormes y están esos insectos que le llaman guasasas, que son unas mosquitas muy pequeñitas, están constantemente en tus ojos y se transmiten la enfermedad de persona en persona. Ellos han traído también esa enfermedad de conjuntivitis para estas tierras. Mientras las autoridades no tomen cartas en el asunto y vean que esto es un problema de salud grave, seguirán nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que son la mayoría que están sin vacunar, enfermándose y falleciendo en nuestros hospitales. Eso es lo que quiere el castrismo, que nuestro sistema de salud colapse. Eso es lo que están buscando. Pero aquí las autoridades siguen sin decir nada, siguen sin tomar cartas en el asunto y siguen sin cerrar el aeropuerto de Miami a los vuelos de Cuba. Eso sigue. Entonces se lo cierran directo a Cuba. Entonces los cubanos se van irresponsables, se van por México, se van por Panamá, increíblemente se van hasta Turquía. Ahora una nueva ruta
de entrada a Cuba. Miami, Turquía, Turquía, La Habana. La Habana, Turquía, Turquía, Miami. Y siguen envenenando a nuestra población con todas las cepas habidas y por haber, mutadas y mutantes, sin que ninguna autoridad condal, estatal ni federal diga absolutamente nada. Dentro de las imágenes que siguen saliendo de el puesto a dedo que está en Cuba, ahora parece que está recorriendo los campos y entonces tuvo deseos de ir al baño y mandó a parar la caravana en un yucal y ahí en ese yucal fue al baño allí. Eso. Pero lo que llama la atención es la cantidad de guardaespaldas que tiene ese señor a su alrededor. Y alguien preguntaba en un post que se había subido con estas imágenes que si esta gente no se contamina, no se pueden contaminar. Toda la crápula castrista, lo he dicho en más de una ocasión, está vacunada con la vacuna Pfizer. Ellos compraron la vacuna para la familia Castro, toda la descendencia Castro, más la cúpula, lo máximo, la dirigencia castrista, está toda vacunada con Pfizer. Por esa es la razón que ellos puedan andar para arriba y para abajo sin llegar a contaminarse. Entonces ellos no tienen escrúpulos, no tienen ningún tipo de problema para andar. Sigue Cuba poniendo los muertos. Aquello es un desastre, está en alerta roja todas las provincias como Pinar del Río, como Artemisa, poblaciones pequeñas que no tienen recursos de ningún tipo, Guanajay, Mariel, Quiebracha, Artemisa, es un desastre y la gente se sigue muriendo, ya no hay dónde enterrarlos. Entonces lo que ellos hacen es que se ponen a poner 2 o 3 bóvedas para decir que ahí van a enterrar los muertos. Ahí no van a enterrar a nadie, los muertos los están metiendo en fosas comunes porque no hay dónde ponerlos. Entonces le prohíben a la familia velarlos, le prohíben incinerarlos porque dicen que no tienen capacidad para hacerlo. Y así está el desastre andando. El desastre está andando. Entonces ayer veía también otra noticia interesantísima, que este país había autorizado la administración esta administración irresponsable de primera línea, había autorizado los vuelos humanitarios para que entrara medicina y alimentos a Cuba, que se pudieran por distintas organizaciones reunir la medicina y los alimentos y pudiera llegar a Cuba. Ya el castrismo ayer dio la respuesta. No autoriza a ningún vuelo humanitario que llegue de los Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Ahí tienen la maldad, ahí tienen el cinismo, porque quieren que la población siga diezmando, que siga muriendo. Lo dije desde el primer momento. A nadie de la crápula castrista, a ningún dirigente castrista le interesa ni Cuba ni los cubanos. Sencillamente les interesa mantenerse en el poder. Eso es lo único que ellos están buscando. Es lo único que ellos están buscando. Las imágenes son dantescas de los hospitales, de las casas, cómo la gente se está muriendo en las casas. Para acabar de completar, ahora tienen una tormenta tropical que se supone que en horas de la tarde de hoy, viernes, atraviese por la parte occidental del país, o sea, que atraviese por Pinar del Río. ¿Se imaginan ustedes que encima de esta pandemia, encima de la represión que tienen, encima de toda esa situación de desastre que tienen esos cubanos, encima de eso haya un huracán también o una tormenta tropical? Vamos a suponer que no sea huracán, que sea una tormenta tropical. Ayer hablaba con alguien desde allá que necesitaba saber cómo estaban y me decía que lo mejor que le pudiera pasar era morirse. Y le dije, no digas eso, ¿cómo vas a desear morirte? Y me decía, sí, es preferible estar muerta. Es una señora mayor de 89 años. Me dijo, prefiero estar muerta que seguir pasando la que estoy pasando. Hijo, estoy pasando hambre. Hijo, tengo terror de contaminarme y morir sin una gota de oxígeno.
Y entonces ahí tuve que guardar silencio porque no tuve respuesta para decirle a esa señora. Entonces son miles de gente que conoces y otros miles que no conoces que se están muriendo. Y a nadie le interesa nada. Y nadie hace nada. Y nadie se preocupa por nada. Empezando que la ilusión de algunos cubanos de que el presidente de este país actual, que es un demócrata, pudiera hacer algo por Cuba, quítenselo de la cabeza. No van a hacer nada por Cuba la administración demócrata de la Casa Blanca, por una sencilla razón, porque no le interesa a Cuba como no le interesa su propia gente en los Estados Unidos, porque es un presidente que permitió que asesinaran en un atentado terrorista a 14 ciudadanos americanos. Entonces, si permitió que fuera eso con su propio pueblo, ¿qué le importa lo que pase con Cuba? Pero entonces en esta pachanga que hay formadita ahora, porque es como unas comparsas, ¿no? Hay unas discusiones que ni me interesan ni las averiguo entre influencers, los que ganan más dinero, los que ganan menos, los que han tenido dinero del gobierno federal para luchar por la libertad de Cuba, que todo ha sido un cuento, un robo, un raterismo durante 62 años, que no han resuelto absolutamente nada. Esa pachanga sigue. Entonces ahora ves a Yotuel, fíjate, que es un músico, que hasta hace un tiempo le estuvo cantando al castrismo, pero eso no es un secreto para nadie. Hasta hace un tiempo él le estuvo cantando a la crápula castrista, a la familia Castro, se codeaba con toda esa gente. Nadie venga a meterme a mí ahora otro cuento en la cabeza, no. Cuando le pisaron el callo a Yotuel, ¿qué pasó? Que se pasó entonces del bando de los malos al lugar correcto de la historia. Y nosotros lo recibimos. Pero que lo hayamos recibido no indica que Yotuel tenga ninguna autorización del exilio cubano para estar hablando en nombre de los cubanos. Entonces ahora Yotuel es el que se reúne en la Casa Blanca. ¿Qué sabe Yotuel? De los presos políticos, de los muertos, de lo que ha sufrido este pueblo en 62 años. ¿Qué sabe ese músico de eso? Es lo que yo quiero que alguien me explique. Igual que Emilio Estefan, igual que Manny Díaz, ese grupito de mequetrefe que llevan a reunirse para resolver los problemas de Cuba. No van a resolver los problemas de Cuba. ¿Dónde está la internet gratis en Cuba? ¿Dónde está? Ya el Senado lo aprobó. Ahora, que alguien me diga, ¿dónde está la internet gratis de Cuba? Porque todo es el mismo cuento. Porque ahora tienen que buscar quiénes son los empresarios que se van a llenar de dinero con este negocio de la internet gratis en Cuba. Porque esa internet la va a pagar el gobierno federal. Y como el gobierno federal no tiene dinero, nos los van a sacar a nosotros los contribuyentes de nuestros impuestos. Y entonces sigue la misma mierda, sigue el mismo relajo. Pero entonces ahora Yotuel se reúne con Carlos Lazo, ese traidor espía cubano en el sistema de educación de los Estados Unidos, que habla de puentes de amor, y entonces ahora Yotuel y Carlos Lazo son íntimos amigos para ver cómo van a hablar y cómo van a decir y cómo van a hacer las reuniones con la diáspora. ¿Qué reuniones? ¿Quién es Carlos Lazo para reunirse con Díaz-Canel y la crápula castrista en nombre de los cubanos? ¿Quién lo dijo a Lazo que él tiene derecho a hablar en nombre mío como exiliado cubano? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dio ese título a él? Y como yo, miles y miles de cubanos que somos exiliados, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, que no le hemos dado en ningún momento ningún derecho a Carlos Lazo a hablar en nombre de nosotros y en nombre de la diáspora cubana. Eso es un disparate. Entonces Yotuel, como ahora Carlos Lazo está de amiguito de Díaz-Canel en Guayaberas y todo eso, entonces ahora Yotuel reunido con Carlos Lazo. Estas son las cosas que yo no puedo meterme en mi vida. No puedo. Y tengo que todos los días hablar de esto y denunciarlo al mundo. Y denunciar que Canel es un genocida del pueblo cubano. Y denunciar
que este presidente Biden es un inepto para dirigir los destinos de esta gran nación. Eso lo tengo que decir porque si no, no puedo vivir. Yo tengo que decirle la verdad a la gente para yo sentirme por lo menos bien conmigo mismo. Para sentirme bien conmigo mismo. Amigos, seguiremos informando. Vamos a ver cómo se acontecen todos estos sucesos en lo que queda del día de hoy. Y ya si merita la pena volveré a entrar en más tarde. Un abrazo grande. Cuídense mucho, vayan por la sombrita y que Dios me los acompañe a todos.